Buenos días, niños, pues vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas de este día que es 28 de abril y pues vamos a comenzar con lo que es nuestra hoja inicial, ¿ok? Número 1, 22 por 3 entre 4, 32 por 2 entre 3, 6 por 18 entre 2, 5 por 35 entre 3, 8 por 22 entre 5. A continuación vamos a colocar cifra con cantidad escrita y en letra y cantidad de número, ¿ok? 22.361.824, 1.324.801, 55.421, 55.421.010, 6.324.780, 304.211. Vamos a ver lo que es la multiplicación y nuestra división. Multiplicación: 3.834 por punto 15. Y nuestra división será 6.893 entre 12. Ok, chicos. Vamos a ver a continuación el video de este tema del día de hoy, que es tipos de triángulos. Es un tema súper fácil, solamente es poner atención para reconocer las características de cada uno de los triángulos que tenemos. Y recuerden colocar fecha, frase y tema en cada uno de sus apuntes, ¿ok? Entonces vamos a hacer los siguientes, vamos a ver el video y vamos a hacer los siguientes ejercicios para que nos quede más claro, ¿ok, chicos? Entonces vamos a hacerlo y recuerden que más tarde nos vemos en plataforma Zoom para aclarar cualquier duda que tengan respecto a este tema. A ver, vamos a ver lo que es un triángulo. Un triángulo está compuesto por 3 líneas o 3 segmentos. Y para que estas 3 líneas formen un triángulo, pues tienen que estar unidas. Si en lugar de una línea recta tuviéramos una línea curva, entonces ya no sería un triángulo. Un triángulo debe de ser cerrado, no tiene que ver ninguna línea que no esté unida entre sí. Donde se unen estas uniones o los puntos donde se cruzan las líneas se llaman vértices. ¿Ok? Todos los triángulos tienen 3 vértices. Las líneas o los lados son las líneas verdes que están aquí en el triángulo. Todo triángulo tiene 3 segmentos. Aquí hay 3 tipos de triángulos, ¿ok? Y tienen, a continuación, van a checar. Este tiene todos sus lados iguales, mide lo mismo. Entonces todos los lados
o todos los triángulos que tienen los lados del mismo tamaño se llama equilátero. El siguiente triángulo tiene dos lados iguales y uno más pequeños. Ok, como vemos a continuación, tiene dos lados que miden 8 centímetros y el de abajo mide 4 centímetros. Entonces en este caso es un triángulo isósceles. Y nuestro tercer triángulo tiene tres lados diferentes, mide totalmente diferente. Un lado es 5, otro 8 y 9. Entonces cuando todos los lados son diferentes se dice que es un triángulo escaleno. ¿Ok? Vamos a ver a continuación un ejercicio para que nos quede más claro este tema. Ok, aquí tenemos diferentes triángulos, tenemos 6 triángulos, ok. Uno es un equilátero, otros isósceles, otros escalenos, ok. Vamos a anotar con una flecha cuáles son escalenos, cuáles son isósceles y cuáles son equiláteros. De este lado tenemos uno que tiene todos sus lados que miden 5 centímetros. Entonces decimos que ese triángulo es equilátero, ok. Y pues vamos a ponerle su flecha a continuación, ok. Vamos al siguiente. El que sigue tiene dos lados iguales y uno diferentes. Dos lados miden 4 centímetros y hay un lado que mide 6.45. Cuando dos lados son iguales y uno diferente, recordemos que se llama isósceles. ¿Ok? El tercer triángulo que tenemos, todos sus lados miden 4 centímetros. Entonces quiere decir que es un triángulo equilátero. Este triángulo mide de un lado 5.29, el otro 3.94 y 4.92. Todos sus lados son diferentes y diferentes tamaños. Entonces quiere decir que este es un triángulo escaleno. En este triángulo igual es un triángulo escaleno, ya que todos sus lados son diferentes. Ok, y el que sigue, pues, como vemos, es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y si podemos observar, todos tienen tres vértices y tres líneas rectas. A continuación vamos a ver este ejercicio que pues no nos muestra ningún número, ¿ok? Pero podemos también poderlo ver por medio de a la vista, o lo podemos hacer con una regla, ¿ok? Este primer triángulo, vamos a verlo. Es un triángulo isósceles, se ve que un lado es igual que el otro y hay uno que es mucho más largo. Ok. Este siguiente
triángulo, pues igual es un triángulo isósceles, ya que estos dos lados son iguales y este es diferente. Nuestro siguiente triángulo, si lo podemos observar, todos sus lados son iguales. Ok, entonces quiere decir que es un equilátero, ya que son iguales. Nuestro siguiente triángulo, pues igualmente es equilátero, ya que todos sus lados son iguales. Y si podemos ver en estos otros dos, se ve que cada lado es diferente. Entonces quiere decir que es un triángulo escaleno, ya que son de diferentes tamaños, igual que este. Este es igual un triángulo escaleno, ya que todos sus lados son diferentes. Los triángulos son los polígonos que tienen tres lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay tres tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus tres lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos. Así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen tres lados y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno, sus tres... Pues vamos a ver también la clasificación de los triángulos. Estamos viendo los tipos de triángulos, también vamos a ver la clasificación, ya que estos se pueden clasificar en dos formas. Ok. Una de estas formas de clasificación es dependiendo de la medida de sus lados y otra es respecto a la medida de sus ángulos. Ok, los lados de lados es diferentes. Recordemos que son los tres lados iguales, que es el triángulo equilátero, que es que tiene los tres lados iguales. El otro es que tiene dos lados iguales y uno diferente, se llama isósceles. Y en el otro lado es de que los tres lados son diferentes y este recibe el nombre de escaleno. Ok, con los ángulos, dependiendo de los ángulos, ok. Si el ángulo uno es agudos, son agudos sus ángulos. Si el ángulo es recto, que es de 90 grados, se llama rectángulo. Y si su lado es un obtuso, recordemos que es que mida más de 90 grados, se llama obtusángulo. ¿Ok?
Esta es la clasificación de los triángulos. Los triángulos tenemos dos categorías. La primera será la clasificación según la longitud de sus lados y la segunda será la clasificación según sus ángulos internos. Bueno, dentro de la clasificación según la longitud de sus lados tenemos a los siguientes tipos de triángulo. Primero tenemos por acá al triángulo equilátero, después tenemos al triángulo isósceles y finalmente tenemos al triángulo escaleno. Dentro de la clasificación según sus ángulos internos también vamos a tener a tres tipos. El primer triángulo será el triángulo acutángulo. Después tenemos al triángulo rectángulo y finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Ahora vamos a ver qué caracteriza y hace distinto a cada triángulo en estas dos categorías de clasificación. Empecemos primero viendo la clasificación según la longitud de sus lados. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, el triángulo equilátero se caracteriza por tener los tres lados totalmente iguales. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 20 centímetros, entonces los otros dos lados también medirán 20 centímetros para que este triángulo sea equilátero, ¿verdad? Además, como consecuencia de tener los tres lados iguales, va a producir que los ángulos internos midan siempre 60 grados, es decir, que en todo triángulo equilátero la medida de cada ángulo interno siempre será 60 grados. Vamos ahora con el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. En este caso, este lado vendrá a ser igual a este lado, ¿verdad? Si suponemos que este lado mide 15 centímetros, entonces este también deberá medir 15 centímetros y este tercer lado deberá tener otra longitud, por ejemplo en este caso 10 centímetros. Esta longitud puede ser también mayor, por ejemplo pudo haber sido 30, no necesariamente tiene que ser menor a la longitud de estos dos lados iguales. Bien, como consecuencia de tener dos lados iguales, entonces dentro del triángulo vamos a encontrar también dos ángulos iguales. Estos ángulos iguales serán los que se oponen a los lados iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si este ángulo mide 70 grados, entonces este otro ángulo también deberá medir 70 grados. Y como sabemos que dentro de un triángulo los ángulos internos siempre tienen que sumar 180, entonces 70 más 70 será 140 y por lo tanto este ángulo medirá 40 grados para completar los 180 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno se caracteriza por tener los tres lados totalmente diferentes. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 25 centímetros, este otro lado podrá medir 43 centímetros y este tercer lado medirá, por ejemplo, 18 centímetros en este caso. Además, como consecuencia de tener los tres lados totalmente diferentes, los ángulos que se van a formar en su interior también serán totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos 80 grados, 40 grados y 60 grados. No olvidemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos internos. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo acutángulo, o también conocido como triángulo agudo. Esto debido a que el triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos y recordemos que un ángulo es agudo cuando mide menor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, para que este triángulo sea acutángulo, los ángulos que están en su interior deben ser menores a 90 grados. Luego tenemos al triángulo rectángulo.
El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto en su interior. Recordemos que un ángulo será recto cuando mide igual a 90 grados, ¿verdad? Como pueden ver, el ángulo recto lo están formando estas dos líneas perpendiculares, ¿verdad? Entonces, acá tenemos al ángulo recto que se representa por un cuadrito de esta forma, ¿verdad? Cada vez que vemos este cuadrito, ya sabemos que el ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos 90 grados por acá, 180 menos 90 también nos queda 90, es decir que la suma de estos dos ángulos también debe ser 90. Por ejemplo, este ángulo podría medir 60 grados y este otro tendrá que medir 30 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Un triángulo será obtusángulo cuando en su interior tiene un ángulo obtuso. Y un ángulo es obtuso cuando mide más de 90 grados, es decir, que este ángulo que está formándose acá tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? Si fuera 91 grados, entonces ya estaríamos hablando de un ángulo obtuso, ¿verdad? En esta ocasión, este ángulo mide 115 grados, por lo tanto será obtuso. Estos dos otros ángulos miden 20 grados y 45 grados. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos siempre debe ser 180 grados para un triángulo, ¿verdad? Bien amigos, entonces hasta aquí llegamos con este tutorial.